Dios le bendiga ahora otra vez. Decía el hermano Russell, al momento de la presentación, que nosotros íbamos a ofrendar primero, a dar de lo que Dios nos da, y después, entonces, a mí me tocaría ofrendar la palabra de Dios. Ciertamente tenemos que estar preparados para toda buena obra, dice el Señor. Yo quiero que vayamos, mis hermanos y amigos, en sus Biblias, en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, de los versículos desde el 8 hasta el 11. Repetimos, Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos desde el 8 hasta el 11. Dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la participación de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Señor del cielo, rogamos tu presencia y tu dirección. Envía tu palabra para que fructifique en cada uno conforme a como la ha enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, mis hermanos, vamos a considerar lo que el Señor nos quiere decir en esta pequeña porción, no sin antes recordar que nuestro hermano pastor Jacinto de la Cruz está afuera, no está, y por eso no está aquí en la predicación, y nosotros debemos orar permanentemente por él. Y yo de manera personal agradezco mucho la confianza y la disposición que nos da para venir a compartir con ustedes la palabra de Dios que Él nos ha encomendado. Dice la palabra de Dios aquí, donde ya leímos, que el hermano Pablo, en una situación ciertamente difícil, estaba preso en Roma y le envía esta segunda carta a un pastor llamado Timoteo, muy joven a propósito, descendiente de padres cristianos, sobre todo su madre y su abuela. Y se dice que esta es la última carta de Pablo que se tiene registrada. Y en esa situación tan difícil de Pablo, él decide, por la inspiración divina, escribir esta carta, segunda de Timoteo, que hoy consideraremos parte de ella. Hay mucho contenido en lo cual podemos meditar, podemos analizar, podemos estudiar. En el caso particular de esta pequeña porción, el hermano Pablo comienza diciendo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Los que estamos aquí todos, y no quiero hacerle ninguna pregunta porque lo sé, hemos recibido llamadas. Nos llaman por teléfono, nos llaman por mensaje ahora de WhatsApp, nos llaman en la casa y todos recibimos llamadas. Piensen un momentito en qué medida respondemos nosotros a cada una de esas llamadas. Aún los niños que están aquí reciben llamadas de sus madres, de sus padres o de alguien. Casi siempre
casi siempre, cuando alguien te llama, que te ama, es para algo provechoso para ti. Eso no significa que tú vas a obedecer siempre al llamado. Hay muchísimas personas que lo llaman para algo bueno y no responden. A veces se responde más rápido a llamadas negativas que a llamadas positivas, pero que a veces uno considera bueno y no siempre es bueno. En el versículo 9 dice el Señor, el hermano Pablo escribiendo, quien nos salvó y llamó con llamamiento. ¿Están leyendo conmigo? El Señor nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento. Si es un llamamiento santo, el santo es Dios, es un llamamiento de Dios. Vamos a dividir este pequeño mensaje en una breve clasificación del llamamiento. Primero, el Señor llama para salvación. Y es probable que todos los que están aquí, y de los que ya son convertidos, no tengo ninguna duda, que sé que es así, han recibido un llamamiento santo para salvación y han respondido positivamente a ese llamamiento los que se han arrepentido. Los que no han recibido a Cristo, aún habiendo recibido el llamamiento santo, entonces no han recibido ni podrán recibir el segundo llamamiento, como lo hemos clasificado aquí, que es el llamamiento a la santificación. Solo son llamados a la santificación, al segundo llamado, los que han recibido el primer llamado. Porque dice la palabra de Dios que los que no son de Cristo, los que no tienen el Espíritu Santo, no pueden sujetarse, no quieren sujetarse a la ley de Dios, pero tampoco pueden. De modo que vamos a ver más adelante las buenas obras de los cristianos, que es el tercer llamamiento, que es el llamamiento al servicio. Primero, llamamiento para salvación. Segundo, llamamiento a la santificación. Y tercero, llamamiento al servicio. Y aprovecho para decirle a los hermanos que han recibido el llamamiento del servicio, que siéntanse dichosos, bienaventurados, porque es un gesto de obediencia a Dios. Porque repito, todos los que estamos aquí, de alguna manera hemos recibido el llamamiento del Señor, pero no todos responden de la misma manera cuando el Señor le llama. Y va a depender mucho el primer llamamiento. Vamos a entrar ahora el llamamiento de la salvación. Primero, Dios nos llama a ser salvos en Cristo Jesús. En el libro de Mateo, no se cansen de hojear la Biblia, que la hojeamos mucho, vamos a hojear mucho hoy. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, 11:28 de Mateo, es un versículo que la mayoría conocen. Dice el Señor: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo. Los llamamientos de Dios casi siempre son de forma imperativa, es dándote casi una orden para que lo haga. Nosotros generalmente respondemos a los llamados dependiendo el nivel de autoridad que usted le asigne a aquel que lo llama. Repito, respondemos generalmente al llamamiento en la medida que le asignamos o que le reconocemos niveles de autoridad a quien te llama. ¿Cómo responde la persona cuando lo llama un juez? El juez llama mediante una comunicación, ¿verdad? Le llama una notificación. ¿Cómo responde cuando te llama un fiscal?
¿Cómo responde cuando te llama tu madre o tu padre? Cuando te llama un juez o te llama un fiscal, te da 3 oportunidades. Un primer llamado, tal vez no pudo. Un segundo llamado, tal vez tampoco pudo. Y te envían un tercer llamado. Casi nadie se resiste al tercer llamado. ¿Saben por qué? Porque cuando viene el cuarto llamado, no existe. El cuarto llamado no hay cuarto llamado para la justicia. El cuarto llamado son 3 policías detrás de ti, donde quiera que te mueva, y tráemelo como quiera que sea. Pero el Señor, en su misericordia, nos llama con amor mediante Cristo Jesús por los predicadores de su santo evangelio, y dice en 2 de Corintios que Dios está como rogándonos a nosotros, a los hombres, para que se arrepientan. Es el Dios de amor el que nos ama y nos hace varios llamados para arrepentimiento. La mayoría de veces, la mayoría que escuchan el mensaje del llamamiento para salvación no vienen, mientras Dios lo llama por amor. ¿Saben qué ocurre en ocasiones? Que Dios entonces lo llama con dolor. Así como el juez terrenal te manda el policía a buscarte cuando tú no entiendes, así también a veces Dios, cuando el hombre no entiende, entonces le hace saber que Él es Dios, que es quien tiene la autoridad, que es que está llamando, y cuando Él llama hay que poner atención. Hay que cuidarse de eso, mis hermanos. El rey David dijo que prefería caer en manos de los hombres que lo iban a descuartizar, y no caer en la ira de Dios. Él sabía lo que significaba esto, porque él conocía a Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14, Filipenses 3, 14, dice el Señor: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? El llamamiento de Dios siempre es en Cristo Jesús. No piensen que quien le predique el evangelio, aunque es un instrumento de Dios para el llamamiento, no se trata de un llamamiento para venir al predicador, para venir al pastor, para venir al evangelista. Se trata de un llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fue Cristo quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios quiere tanto que el hombre venga a Él para salvación, que dio a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, y lo clavó en la cruz, y a Él le cargó todos los padecimientos y todos los pecados. ¿Saben de quién? De nosotros. Lo que dijeron nosotros solo pueden ser aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Porque Dios cargó en Cristo el pecado de todo aquel que le acepta como su Salvador. De aquellos que no atienden al llamamiento, que no obedecen al primer llamamiento para salvación, y el Señor le llama y le llama, por ellos el sacrificio de Cristo no es efectivo, por cuanto tendrán que comparecer todos ante el tribunal de Cristo, y allí los salvados serán excluidos de culpas, pero los que no atendieron al llamamiento entonces serán condenados, porque la paga del pecado es muerte, y toda alma que pecare, esa morirá. Hay una sola manera, una sola forma, la que Dios soberanamente ha establecido, por la cual se puede exculpar de pecado, se puede pasar por alto los pecados, y es de aquellos que se arrepienten únicamente recibiendo el sacrificio de Cristo como efectivo para el perdón de sus pecados. A ese primer llamamiento de salvación, en 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, ahora es 1 Timoteo,
capítulo 6, versículo 12, dice el Señor: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quien decide aceptar a Cristo, no le importa que sea delante de la gente, no le importa que la gente lo vea, porque no se avergüenza del Evangelio, no se avergüenza de Jesucristo. Él le dice el Señor: echa mano de la vida eterna. Es como decir, ahora que te están presentando el plan de salvación, no la desaproveche, porque es probable que este no haya sido el primer llamado que te haya hecho, pero puede ser el último. ¿Quién sabe si es el último? ¿Tú lo sabes? ¿Quién lo sabe si este es el último llamado que el Señor te está haciendo? Porque nadie sabe el día ni la hora. ¿Cuándo nos morimos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Quién lo sabe? Nadie, solo el Señor. ¿Y cuándo viene el Señor Jesucristo? Ni los ángeles que están en el cielo lo saben. Es una potestad soberana de Dios. Los apóstoles, preocupados por esto, le preguntaron al Señor Jesucristo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuándo será tu venida? El Señor le dijo: miren, yo quisiera decirte, pero yo no estoy autorizado a eso. Es una potestad únicamente de Dios. Pero no lo dejó sin respuesta, Le dijo: pero habrán algunas señales para esto. Habrá guerras, enfermedades, no habrá padre para hijo, ni hijo para padre. Y le sigue diciendo una serie de características y le dice finalmente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces, ¿se lo saben? Entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo es el fin del mundo? Ahora yo lo sé. Yo no te puedo decir aquí el día ni la hora. Yo lo que sí puedo decirte por la palabra de Dios es que cuando este evangelio se haya predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y la predicación del evangelio ha avanzado tanto que las estadísticas indican que es muy poco los lugares del mundo donde no se haya predicado el evangelio. Inclusive donde en tribus que tienen mucha dificultad de acceso y de idioma, de comunicación, se le han grabado el mensaje del evangelio en su idioma, en su dialecto, en su lengua, y se le han tirado inclusive por helicóptero porque son de difícil acceso, y se lo han dejado caer. Y cuando ellos van a ver por curiosidad qué instrumento es este, entonces comienza a sonar, y el mensaje que tienen es la predicación del evangelio para salvación en Cristo Jesús. De modo que no creo que falte mucho para el fin. El fin está muy cerca. Y no queremos que tú vengas a Cristo Jesús por miedo. Ven a Cristo asignándole a Dios autoridad que te está llamando, y entonces en la medida que tú reconoces la autoridad de Dios que te llama para salvación en este primer llamado, entonces puede aceptar a Cristo como tu único y suficiente personal, por cuanto el Espíritu Santo de Dios te ha convencido que eres pecador, que te toca un juicio por eso. Y entonces ahí vas a entender, cuando habla de pecado, de justicia y de juicio, entonces va a saber que tú eres pecador, que Dios es el justo y que hay un juicio para todo aquel que no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cuando el Espíritu Santo de Dios te convence de eso, entonces tú dices: hermano evangélico, hermano cristiano, hermano pastor, hermana, yo quiero aceptar a Cristo en este momento. No tiene que ser al final de la predicación cuando se hace el llamado. En el momento que el Espíritu Santo de Dios te convence, no te resistas, acércate a cualquiera de nosotros y dile: en este momento yo quiero aceptar a Cristo. Y aquí hay muchos que han entendido y han respondido al tercer llamado, que es el llamado de servicio, y entonces te van a asistir y te van a ayudar. Y es una bendición si has podido entender el plan de salvación, si el Espíritu Santo de Dios te ha convencido, y entonces lo que falta es la voluntad tuya
para que con obediencia entonces diga: Dios me está llamando, no por medio del predicador, sino que Él es solo un instrumento, no me llama a él, sino es que Dios está diciendo: ven a mí todo aquel que está trabajado y cargado, y tenga la seguridad que Dios lo hará descansar. Descanso en Cristo Jesús. A partir de ese momento, todos nuestros pecados están cargados en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El segundo llamamiento va a depender del primero. Dios no llama a nadie a ser santo si antes no es santo. Dios no llama a nadie a ser santo si antes no es santificado, para que lo entiendan mejor. Si no ha aceptado a Cristo, no puede ser santificado, porque por más esfuerzo que tú puedas hacer para portarte bien, no podrá hacerlo, y por más que te porte bien, tampoco va a alcanzar salvación, porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino que la salvación es un regalo, una gracia de Cristo Jesús a todo aquel que le acepta como Salvador personal. Vamos a ver el segundo llamamiento, el llamamiento a la santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es, ¿cuál? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios para todos los salvados. Dios quiere que todos sean santificados, pero para ser santificado tiene que ser salvado. Entonces decíamos, si acepta el primer llamado, entonces pasa al segundo. Como que pasa el primer examen, entonces pasas al segundo examen. Hay mucha gente que no son cristianos y hacen buenas obras y se comportan muy bien. El hermano pastor citó aquí la semana pasada a Cornelio. Muchos lo conocen, lo recuerdan en la Biblia, capítulo 10 de los Hechos, no tienen que buscarlo. Era un hombre que daba limosna y hacía muchos bienes, hacía muchísimos favores y hasta oraba, porque estando en una oración fue que Dios le habló, pero le dijo: manda a buscar a Pedro. Lo que tú haces, eso es excelente, todo eso es bueno, pero te falta algo, manda a buscar a Pedro. ¿Saben qué hizo Cornelio? Obedientemente envió a buscar a Pedro, lejísimo. Pedro no quería venir y el Espíritu Santo le dijo: vete, porque también los gentiles, para ellos también es la salvación. Y cuando Pedro fue, encontró a Cornelio, un hombre muy bien económicamente, con todos sus amigos y un gran banquete. Y allí recibieron a Pedro de tal nivel que cuando llegó Pedro se postraron delante de él. Imagínate la fama de un apóstol y del nivel de Pedro. Y Pedro le dice: levántate, yo también soy hombre como tú. Es decir, aunque yo sea apóstol, aún así yo no soy más grande que tú, yo soy lo mismo que tú. Es decir, Pedro no recibió adoración, porque la adoración es únicamente para Dios. Y en esa circunstancia le predicó a Cornelio, y dice la palabra de Dios que cuando los que andaban con Pedro vieron que también ellos se convirtieron, entonces se quedaron atónitos, sorprendidos, porque también entendieron que el llamamiento de Dios es para todo aquel que le acepta, no importa su condición. Ese llamamiento a la santificación es para los cristianos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pero no una santificación a medias. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses, ahí mismo, pero el capítulo 5, ustedes se lo saben la mayoría, 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser,
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que es santificado en Cristo tiene que mostrar en él la santidad, no por la ropa que usa, aunque debe usarla decorosamente. No es en un momento determinado cuando el hermano o la hermana te está mirando. La santificación que Dios quiere del cristiano es que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo sea guardado irreprensible, y por las obras vamos a mostrar la santificación que tenemos en Cristo Jesús. El respeto que le tenemos a Dios con las cosas que hacemos. Y en todo tiempo y en todo lugar, Dios quiere que los hombres de Él muestren con sus obras que Dios está en ellos y que se está reflejando en ellos por las cosas que hacen. Hermanos, hermanas, no es por las cosas que dicen. Cualquiera dice, pero no cualquiera hace. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: ejemplo les he dado, para como yo he dicho. ¿Fue así que dijo? No, para como yo he hecho, ustedes también hagáis. Casi un poco en el latín, hagáis, ¿verdad? Pero en español puro de aquí fue: ejemplo les he dado, para lo que yo he hecho, también ustedes lo hagan. Y así tendrán a Jesucristo reflejado en ustedes, y la gente sabrá que Dios está en ustedes. Con el ejemplo. La santificación, hermanos, es con el ejemplo, es con obras. Dice en el libro de Efesios que Dios nos ha llamado a los cristianos para toda buena obra. Para toda buena obra. Cuando la gente ve a un cristiano haciendo obras malas, eso se multiplica de forma exponencial si lo comparamos con uno que no es cristiano, porque la gente dice: ¿cómo es posible que él que es cristiano está diciendo malas palabras? Es más, llega a un nivel que la gente le exige tanto a uno que cree que tú tienes que ser tonto y dejarte engañar porque tú eres cristiano. Y en la casa donde viven personas que son cristianos y otros que no son cristianos, los que no son cristianos hacen y deshacen, dicen y desdicen, y todo el mundo callado. Y cuando el cristiano hace algo así, le dicen: ¿y tú no eres evangélico? Porque la gente sabe que el evangélico tiene un comportamiento diferente al que no es evangélico. Entonces, si el evangélico no tiene ese comportamiento, entonces está negando a Cristo. Eso le pasó a Pedro cuando negó a Jesucristo. 3 veces, ¿verdad? Cuando el gallo cantó, ¿recuerdan eso? Todos lo conocen casi. Ese de ellos, yo ese ni lo conozco. Mira, ese de ellos, yo lo vi con ellos, yo no sé quién es ese hombre. Mira, ese es de ellos, porque habla igual que ellos. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Comenzó a maldecir. ¿Y por qué comenzó a maldecir? Por 2 razones. Primero, quería mostrar con la maldición que no era de ellos, porque los que estaban acusando le sabían que los que estaban con Jesucristo no maldecían. Cuando nosotros como cristianos tenemos un comportamiento impropio, estamos haciendo lo mismo que hizo Pedro, negando a Jesucristo. Pedro lloró y se arrepintió. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos tenemos obras malas y ni lloramos ni nos arrepentimos? Entonces hay que revisar nuestra santificación, nuestra santidad delante de Dios, y va a ser necesario. Veamos el tercer llamamiento. ¿Cuál es? Al servicio. Están atentos la mayoría, qué bueno. Llamamiento al servicio. Llamamiento al servicio. Es que tienen un chico ahí. Qué sabio, ¿verdad? Sí, mirad la pantalla. Hay una película interesantísima que se llama Cuarto de Guerra. ¿Quiénes la han visto? Muchos, qué bueno. Los que no la han visto, que la vean.
los que la hemos visto queremos seguirla mirando, siempre hay cosas nuevas. Y allí hay una señora, una vendedora de bienes inmuebles, y una señora que le está vendiendo la casa, y se confirma la venta de la casa. La señora llama a la vendedora, y quien atiende el teléfono es la niña. Y entonces la señora le dice cuando llegan, ahí no recuerdo qué fue lo que le dijo. Lo que sí recuerdo fue, para referirme a esto, la mujer le dijo: yo quiero tener un Dios que me hable así. Y la señora entonces le dice: es que no fue Dios que me habló, fue tu niña que me dio el mensaje. Entonces es muy fácil así saber, recordarlo, ¿verdad? Pero bueno es que lo recuerden. El tercer llamamiento, el llamamiento al servicio. Nosotros conocemos muchas personas bíblicamente que Dios le llamó al servicio y respondieron. Yo no voy a citar algunos ahora. Pero yo quisiera que antes de irnos tan lejos como aquellos tiempos o aquellas regiones, pensemos en el servicio de aquí. ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántas semanas, cuántos días tú tienes viniendo aquí y encontrando esos bancos arregladitos como están? El piso limpio, y a veces el piso cambiado, no solamente limpio. El último fue aquel. Encuentra todos estos sonidos que suenan muy bien, y encuentra todo esto muy organizado. ¿En algún momento te ha preguntado quién hace eso? ¿Lo conoce? Tú llegas a las 8 de la mañana, pero hay algunos que hacen esto, que están trabajando desde el día anterior, desde el sábado, o vienen a las 6 de la mañana aquí, y tú lo encuentras aquí porque tal vez se cambian de ropa por allá atrás, porque van a sudar mucho haciendo esto, y tú te has detenido a pensar quién hace eso. Yo quiero felicitar y decirle que son bienaventurados todos aquellos que pueden hacer algún servicio para Dios. El servicio del pastor no es más grande, no es mayor que el que limpia el piso. Si Dios lo llamó a limpiar, limpie, obedeciendo al llamamiento de Dios. Si Dios te llamó a cantar, hermana Olga, muy bien lo hace, gracias al Señor. ¿Cuántos aquí tienen mejores voces que Olga? No, claro que ninguno, porque no cantan. Pero es probable que alguno tenga mejor voz que Olga. Entonces, si la hermana Olga canta, que cante bien. El que toca, que toque bien. El que limpie bien. El sonido, que lo hagan bien, y muy bien lo hacen. Mis hermanos, tenemos aquí una gran cantidad de hermanos obedientes al llamamiento del Señor. Dios te ha llamado al servicio. ¿Tú le has obedecido al llamamiento? A uno como que hasta le da un poco de miedo, porque decirle que no a Dios como que es muy serio. El apóstol Pablo iba a ser llamado al servicio. Vamos a nuestra cita. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Versículo 11. Leemos el 10 para buscar el contexto. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Predicador, apóstol y maestro. Y ustedes recuerdan el llamamiento de Pablo, ¿cómo fue? Dios le tenía ese llamamiento, ese trabajo preparado a Pablo. Pero resulta que lo que andaba era persiguiendo la iglesia, desoyendo el llamamiento de Dios. Él había escuchado el mensaje de Jesucristo. Y después que matan a Jesucristo, del cual él participó, entonces comienza a perseguir a los cristianos. Y Dios le tiene este llamamiento tan bonito a Pablo, pero primero tenía que aceptar el primer llamamiento. Si ustedes recuerdan, Dios lo dejó ciego, vio una luz resplandeciente y quedó ciego. Pero le dijo entonces a Ananías
vete, predícale a ese llamado Pablo. ¿Para qué? Para que Pablo se arrepintiera, aceptara a Cristo como su Salvador personal. La primera señal fue Jesucristo que lo llamó. Pablo, ¿quién es, Señor? Él no veía nada. ¿Qué es lo que va a ver? Una luz resplandeciente, el Señor. Y Pablo tuvo primero que arrepentirse con un cristiano llamado Ananías, que por cierto después lo apedrearon, ahí está la historia. Y cuando se arrepintió, es decir, cuando aceptó el primer llamamiento para salvación, entonces Dios lo pasó al segundo y al tercer llamamiento. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Hechos 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan. Dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Llamamiento en Cristo Jesús, llamamiento para el servicio, para que prediques el evangelio, pero no nuestro evangelio, el evangelio de Cristo. Porque dice el Señor que si alguno predicare otro evangelio diferente al de Jesucristo, sea llamado maldito. Anatema es eso, es maldito. O sea, es peor que lo peor. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2. Después de Gálatas, ahí mismo está Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Para qué son las buenas obras que Dios ha preparado? Para que quien ande en ella, quiere nosotros. Vamos a ver lo que dice el capítulo 1, versículo 1. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quién va a dedicar la carta? A los santos y fieles, a los santos y fieles. Los santos y fieles, ¿saben qué pueden hacer? Buenas obras. Y usted me dirá, pero hay gente que no son santos ni son fieles que hacen buenas obras. Sí, y bien que la hagan. Pero esas obras no te van a salvar. Por más bien que haga, las obras nunca te van a salvar, porque la salvación no es por obra, porque entonces tuviéramos uno más santo, uno más salvo y otro menos salvo, porque el que tenga más capacidad de hacer obras, y créanme que hay gente que confunde eso, y tú lo invitas a recibir a Cristo como Salvador, y dice, yo no tengo de qué arrepentirme. El primer error, la primera ignorancia es esa. Porque lo primero que tienes que hacer para poder arrepentirte después de recibir el llamamiento de parte de Dios, el convencimiento del Espíritu Santo, lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres pecador. Los cristianos tienen mucha preocupación por el pecado. Y la gente cree que los cristianos no pecan. Y a veces hay cristianos que piensan que tampoco pueden pecar. El apóstol Pablo estaba preocupadísimo por eso también. Estaba muy preocupado por eso. Y Dios le dijo, Pablo, no te vuelvas loco.
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, cuando tengamos mayores debilidades, vamos a Cristo y descansemos en Él. Cuando tienes más debilidad, lee la palabra. Cuando tienes más debilidad, ora. Cuando te sientes más pesado, ven a la iglesia. El día que tú menos quieres levantarte es que más debe venir. ¿Y cuál es la bendición que Dios me tiene hoy? Dile a Dios, obedécele y ven. Pero quedándose en la casa, lo que hace es que se multiplica el problema. Yo no soy psicólogo, pero sé, Olga, que los depresivos les gusta mucho estar solo. Es así, Olga, estar solo, y no es orando. Y hay cristianos que se deprimen, ¿saben eso? Una pena. El cristiano no debería deprimirse, porque debe confiar en Cristo. Y el primer llamamiento es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Con confianza tenemos que descansar en Cristo Jesús. El llamamiento para salvación, el llamamiento a la santificación, llamamiento al servicio. Había un joven que Dios estaba llamando y se confundió pensando que no era Dios que lo estaba llamando, sino que era un anciano, el cual era su tutor. ¿Saben quién era ese? Samuel. El joven Samuel, Dios lo estaba llamando a un gran servicio. Y estaba con un anciano, casi su mentor, su guía, llamado Elí. ¿Lo recuerdan la mayoría? Y el joven se acostó y Dios le llamó, y él se levantó donde estaba y fue donde Elí y le dijo: ¿me está llamando? No, yo no te he llamado. Ve, acuéstate. Y fue a acostarse. Y Dios otra vez le llamó y él volvió donde el anciano. ¿Me está llamando, anciano? No me diga que no. Y el anciano dice otra vez: no, yo no te estoy llamando. Y eso ocurrió por tercera vez. Y a la tercera le dice el anciano, una gran experiencia, le dice: si escucha otra vez el llamado, es Dios que te está llamando, ponte a su disposición. ¿Y sabe qué ocurrió? Cuando la cuarta vez el Señor lo llamó, entonces Samuel obedientemente le dijo a Dios: heme aquí, haz lo que quiera conmigo. ¿Está usted dispuesto? Usted que no ha recibido a Cristo, ¿está dispuesto con este primer llamamiento a la salvación, a aceptar a Cristo como su Salvador para perdón de pecado, para tener vida eterna? ¿Está dispuesto a decir como Samuel obedientemente: heme aquí? Es muy difícil decirle al Señor: heme aquí, haz lo que quiera conmigo. Eso es entregarle tu vida a Cristo. Y leímos hace un momentito que dice el Señor que los que deciden aceptar a Cristo, no importa cuántos testigos hayan, sino que delante de todos confiesan al Señor como su Salvador personal. Voy a orar con esta primera parte para que el Señor, que te ha convencido, te dé la fuerza para venir a Él, para recibir este primer llamamiento. Padre Santo que estás en los cielos, conforme a tu palabra que tú has enviado, has convencido a muchos corazones, muchas almas aquí que no te tienen. Permítele, oh Dios, que te obedezcan y vengan a ti para recibir la salvación de pecado. Padre Santo, tú has repartido dones espirituales y has dado capacidades, oh Señor. Permite que tu pueblo
pueda servirte a ti, porque hay muchas almas perdidas y tú dices en tu palabra que la mies es mucha, pero los obreros poco. Permítenos, Dios, trabajar para ti y multiplicar las almas salvadas, el crecimiento de esta congregación, que cada día sea más santa y que cada día, oh Dios, podamos trabajar para ti. Que la gente pueda decir, los cristianos, especialmente los de la IBQ, son ejemplos del reflejo de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.